agosto de 1617 fue un día triste para la ciudad de Lima, que quedó conmocionada con el fallecimiento de Isabel Flores de Oliva, que más tarde se convertiría en la primera santa de América. Sí, me refiero a Santa Rosa de Lima. En el 2017 se cumplen 400 años de su muerte y, por supuesto, en Sucedió en el Perú, teníamos que hacer un programa sobre ella. En él intentaremos conocer a la mujer detrás de la estampita, de las imágenes que vemos en los altares, para tratar de entender por qué hizo lo que hizo y comprender que fue una mujer fruto de su tiempo y de su contexto. Estamos en Santa Rosa de Quíbez, en la provincia de Canta, donde ella vivió con su familia una temporada durante su niñez. Soy Norma Martínez y esto Sucedió en el Perú. Tenía apenas 50 años de fundada cuando nació Isabel Flores de Oliva, quien más tarde sería coronada como santa con el nombre de Rosa de Lima. Ella fue la primera persona nacida en el Nuevo Mundo en ser elevada a los altares, y la devoción hacia su figura se extendió por todo el planeta cristiano. Rosa nació el 30 de abril de 1586, cuando el Virreinato del Perú vivía un temprano esplendor gracias a una enorme producción de plata extraída de Potosí. Para aquel entonces, la plata de América impulsaba el crecimiento del comercio y la manufactura europea. Que vivió Santa Rosa. Durante el gobierno del virrey Marqués de Montes Claros, en los albores del siglo XVII, se hizo un censo en la ciudad. Este censo arrojó que aquí vivían 25.000 personas. Imagínense, hoy somos 10 millones. De estas 25.000 personas, el 50% eran negros, 30% blancos y el 20% restante entre indios y castas, es decir, mezclas. De la población de Lima de entonces eran religiosos, entre franciscanos, agustinos, dominicos, mercedarios, clérigos y monjas de clausura. A un siglo de haber sido fundada, en Lima existían entre 40 iglesias y capillas y se celebraban 300.000 misas al año. Como podemos deducir, Lima era una ciudad de una religiosidad intensa. Muy intensa. Los únicos 5 santos que ha tenido el Perú vivieron en esta época. Nunca antes ni después el país produjo santos. Eran momentos en que la corona quería mostrar al mundo que su labor evangelizadora en América estaba rindiendo frutos. Santa Rosa significó diferentes cosas para los diferentes grupos sociales. Para los españoles, Santa Rosa era el primer fruto de santidad americana. La corona española había cumplido su misión, la evangelización había sido un éxito y la santidad era posible en América gracias a la conquista española. Ese es el discurso de los españoles. El discurso de los indígenas, de los criollos, perdón, es que
Santa Rosa representa el primer fruto de santidad criolla, no es el primer fruto de santidad español, y que es una santidad más ortodoxa, más interiorista, asociada con las mujeres laicas. Pero para los indígenas, Santa Rosa no era solamente descendiente de españoles, no era criolla. Para los indígenas ella es mestiza, porque tenía abuelos indígenas por parte de madre. El matrimonio Flores de Oliva tuvo 13 hijos. Santa Rosa fue la cuarta. Su padre fue Gaspar Flores, un modesto arcabucero de la Guardia Virreinal de origen puertorriqueño. Su madre, la criolla limeña María de Oliva. Y el papá vivió más de 100 años, fue maestro de esgrima, había sido intérprete del quechua en la Real Audiencia de Lima. El papá, en unos documentos que encontré en el Archivo de Indias, fue el que capturó a Túpac Amaru I. Él era arcabucero del rey. Entonces eso también, ese filón también es fascinante. Santa Rosa tiene que haber sabido sobre las historias de los incas a través de su padre. Santa Rosa nació en este lugar el 30 de abril de 1586. Hoy este espacio está convertido en una capilla que queda en la Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima, en la avenida Tacna. Santa Rosa fue bautizada en la iglesia de San Sebastián en mayo de 1586, de ese mismo año, evidentemente, con el nombre de Isabel Flores de Oliva, en homenaje a su abuela. Ahora bien, si fue bautizada como Isabel, ¿por qué no le decimos Santa Isabel o Santa Chabela? Hay una historia que explica este porqué. Dicen que una criada, cuando ella tenía 3 meses, levantó el velo que la cubría en la cuna y la vio hermosa. Entonces llamó a la mamá de Santa Rosa y esta, al verla, vio que sus mejillas parecían rosas. Y le dijo entonces: hija mía, alma mía, mientras yo viviere, de mi boca no saldrá ningún nombre para ti que no sea Rosa. Por supuesto, esto a la abuela no le gustó tanto, ¿no? Rosa es un nombre floral, no es un nombre cristiano. De hecho, en el virreinato no había ninguna otra mujer que se llamara así. Imagínense lo común que es ese nombre hoy en día. Y todo, una vez más, gracias a esta santa. A los 5 años, Rosa comenzó su vida espiritual haciendo votos de castidad. A esa misma edad, sufrió su primera enfermedad, la tiña. Tenía la cabeza en carne viva, llena de costras. Su hermano Hernando contaba que a Rosa nunca le gustaron las muñecas, porque ella decía que en una había hablado el malo, es decir, el diablo. Por esos años, también empezó a hacer grandes abstinencias. Ayunaba a pan y agua. Su familia estaba intrigadísima por sus actitudes. Su mamá siempre quería arreglarla, le ponía flores en el cabello y hasta llegó a pintárselo de rubio. Más tarde, Rosa agarró las tijeras y se lo cortó. Debe ser muy difícil tener a una hija que se mortifica corporalmente, que no quiere comer, que no quiere casarse, que hace todo lo que los padres no querían. O sea, ella rompió todos los moldes, ¿no? Que eran convencionales para una niña, digamos, limeña de aquel entonces, ¿no?
Todos sabemos algo acerca de Santa Rosa de Lima, pero pocos conocemos de dónde viene esa información. Esa información que nos permite conocer detalles de su vida viene principalmente de dos fuentes, de dos procesos, el ordinario y el apostólico. ¿Qué son esos procesos? Una serie de entrevistas que se realizaron a testigos y a gente que conoció y vivió junto a Santa Rosa. El primero de estos procesos fue el ordinario y tuvo lugar en 1617, a una semana de su muerte. En él se entrevistaron a 88 personas, se les hizo 32 preguntas a cada una y duró 7 meses. Lo interesante del primer proceso es que allí figuran las declaraciones de la gente que conocía, que había estado con Santa Rosa en ese momento y tienen un recuerdo fresco de su personalidad, de sus conversaciones con ella. Esto incluye a sus confesores, a su madre, a su padre, don Gaspar Flores, a sus hermanos, todos sus confesores, que son más de 11 y de diferentes órdenes religiosas, por no mencionar a sus amigas, muchas de ellas beatas. Hay un culto popular de Santa Rosa de todos los sectores sociales de Lima. Entonces los vemos desde los testimonios, porque testigos son esclavos, son indios, ¿no? La misma Mariana, su criada india, ¿no? Sin embargo, también lo podemos ver en las cofradías. ¿Cómo es esto? En las cofradías, las primeras que se fundaron con la advocación de Santa Rosa en la ciudad de Lima, las dos primeras fueron de indios. Luego la tercera fue de negros y la cuarta y la quinta fueron de españoles. El proceso apostólico se inició en 1630 y duró 2 años, hasta 1632. Allí se entrevistaron a casi 180 personas, 10 de las cuales también habían sido entrevistadas en el proceso ordinario. Estoy en esta hermosa sala dedicada a Santa Rosa de Lima, que queda en el convento de Santo Domingo. Vengan a visitarla, ¿no? Y si los procesos son las principales fuentes que tenemos para conocer a Rosa, la pregunta es si ella dejó manuscritos. Los escritos místicos de Rosa no se conocen, lamentablemente se perdieron. Solo se conservan las Mercedes o heridas del alma y la escala espiritual, que son unos dibujos que ella misma diseñó con el fin de informarle a uno de sus confesores acerca de las experiencias que recibía de Dios. Las Mercedes en la escala mística vienen a ser 2 medios pliegos, como le llama Santa Rosa de Lima, en los que ella representa con íconos la cercanía a Dios. Viene a ser algo muy difícil de expresar, porque es una experiencia que generalmente tiene un santo o que tiene una persona que tiene un contacto muy directo con Dios, y lo hace a través de 2 medios pliegos con muchos corazones en los que hay heridas, y en el segundo medio pliego hay lemas en los que expresa con frases muy hermosas cuál es la sensación que ella siente de esa presencia divina. Estamos en Santa Rosa de Quíves, a 60 kilómetros de Lima, en pleno valle del río Chillón. Santa Rosa de Quíves está, podríamos decir, a medio camino entre Lima y Canta. Nosotros, desde Santa Beatriz, desde el Canal 7, nuestra sede, nos hemos demorado más o menos 2 horas en llegar hasta aquí. Así que imagínense lo que tardaron en llegar Santa Rosa y su familia hasta este lugar. Vinieron aquí porque el papá de Santa Rosa, Gaspar Flores, comenzó a trabajar en un obraje que refinaba plata bastante cerca de aquí.
En Quibes, Santa Rosa recibió el sacramento de la confirmación de manos nada menos que del arzobispo de Lima de entonces, Toribio de Mogrovejo, que más tarde sería Santo Toribio de Mogrovejo. Dicen que fue aquí, en este lugar, donde ella comenzó sus mortificaciones, sus castigos. Dicen también que aquí murió y está enterrada una de sus hermanas. Desde muy niña, Rosa fue una excelente costurera y con lo que ganaba, ayudaba a sus padres y hermanos. Además, era también una experta cocinera. A pesar de ello, nunca dejó los ayunos y en su casa todos vivían alarmados por su conducta. Asistía a la iglesia en compañía de su madre o de su hermano Hernando. Rosa tenía una relación muy especial con su criada Mariana. Era su amiga y confidente, y a quien le confiaba sus secretos. Santa Rosa dormía a veces en una cama que ella misma se fabricó con la ayuda de una criada y uno de sus hermanos. Su almohada fue un adobe, una piedra y más tarde un tronco de pacae. Esta cama era un poco tenebrosa y hasta a ella le daba miedo, así que a veces dormía en una silla. En la habitación donde estaban esta cama y esta silla, ella guardaba sus cilicios para que nadie los viera. ¿Qué cosa eran los cilicios? Eran una especie de faja con puntas, unas cadenitas como con espinas de metal que ella se ataba a la cintura. Esto lo hacía con el consentimiento de sus confesores. Se daba 3 disciplinas cada noche, como Santo Domingo, pero cuando sus confesores vieron que su salud mermaba, redujeron las disciplinas de 3 a solamente 1. Ha tenido un cuadro psicótico en determinado momento. La presencia de alucinaciones y de creencias extrañas, ¿no? Que puede de repente ser adaptables a su época, pero ya suponen el ejercicio despiadado de acciones contra ella, ¿no? Es decir, un martirio que no tenía un sentido lógico, excepto la de satisfacer las necesidades de alguna forma del grupo social eclesiástico al que pertenecía, porque estas agresiones a sí mismas fueron de alguna forma, estaban supeditadas al mandato de sus confesores. Santa Rosa también hacía penitencia privándose del sueño. Dicen que dormía solo 2 o 3 horas cada día y a veces se pasaba toda la noche en blanco. Incluso ataba su pelo a un clavo en la pared para que si el sueño la vencía, al jalarse el pelo, ella se despertara. Usaba una corona de espinas. La primera ella misma la fabricó de espinas naturales y la llevaba escondida debajo del pelo o del velo para que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Más tarde, sus confesores le sugirieron hacerse una corona de metal y al final se hizo una corona de plata, que fue la que la acompañó hasta su muerte. Ella se infringía estos castigos imitando a otros santos, como San Francisco o Santa Catalina de Siena, su modelo intelectual. Cada una de las mortificaciones que utilizaba Santa Rosa está basado en la vida de algún santo de la Edad Media. Santa Rosa por eso es la más medieval de todos nuestros santos. Su corona de espinas la tomó de Santa Catalina de Siena, que vivió en el siglo XIII.
La cadena que llevaba el cinto es de San Enrique Susón, que es un gran místico alemán del siglo XIV. La cama de barbacoas, donde ella dormía, que estaba atada con correas de cuero y con pedazos de tinajas, tipo las camas de clavos de los faquires de la India, imitaba la cama de San Francisco de Asís. Su almohada era una piedra o era un tronco. Eso lo hacía San Francisco de Asís. Y luego la ermita donde ella vivía, donde oraba, en el huerto de su casa, que es una cosa diminuta, ¿no? Eso era en imitación de los padres del desierto. Y luego, digamos, sus ayunos maratónicos, porque ella aspiraba a vivir exclusivamente de la hostia consagrada. Eso lo toma de Gregorio López, que es el primer anacoreta que muere en Indias. Entonces, perdón, si van a echarla a Santa Rosa en el caucho, tendrían que echar a medio Santoral en el caucho, empezando con los padres del desierto y terminando con Santa Teresa de Jesús, que habla también de las mismas transverberaciones del corazón de las que habla Santa Rosa de Lima. Rosa tuvo mucha veneración por Santa Catalina de Siena, dominica que después de la figura de la Virgen María fue su máxima devoción femenina. Fue la santa que Rosa sintió más cerca, la que más admiraba y la que tomó como modelo. Yo no sé si todo esa demolición del propio cuerpo hoy día sería aceptable como parte de una dedicación a Dios. Sí, yo lo dudo, yo no creo que exista un monasterio católico en el cual este nivel de autoflagelación sea aceptable, porque al fin y al cabo atentan contra la vida humana. Rosa sobrellevaba el grueso de las obligaciones domésticas porque el bajo salario de su padre no alcanzaba. Podría decirse que con la costura sostenía a toda su familia, además de cocinar y cuidar a sus padres ancianos. Laboró para ellos hasta 1614, año en que las fuerzas le empezaron a flaquear. También adornaba altares y andas procesionales y vestía imágenes sacras. Salía poco de su casa, pero se daba maña para recoger a enfermos menesterosos y a esclavos con dolencias desconocidas. La dedicación especial por los esclavos negros obedecía a que estos no tenían un hospital propio en aquellos tiempos. Rosa ayunó la mayor parte de su vida, desde los 10 u 11 años. Cuando tenía 15, hizo voto condicional de no comer carne, salvo orden de sus médicos y confesores. Utilizaba semillas de naranja para calmar los jugos gástricos. A los 15 años, también empezó a tener dolores de costado y asma. En medio de ellos, siempre pedía cantando al Señor que le diera más dolores y paciencia para sobrellevarlos. Muchas veces, mientras Rosa oraba, se le aparecía el diablo en forma de perro. Ella lo llamaba el sarnoso. No se entiende que a Santa Rosa se le aparezca el demonio en forma de un perro devorador, perteneciendo ella como terciaria a la orden dominica, porque para los dominicos, los dominicanes, los perros del Señor, el perro es un emblema de Santo Domingo Guzmán que lleva una antorcha de luz en la boca como guía de ciegos. Tampoco se entiende desde el punto de vista que Santa Rosa, al igual que San Francisco de Asís, veneraba el mundo natural. Para ella la naturaleza era un santuario gigantesco donde ella escuchaba la voz de Dios. Ella conversaba con los animales, con los mosquitos, oraba en conjunto con los árboles que se inclinaban hacia ella cuando pasaba en la mañana a su huerto. Entonces, si ella tiene esa actitud reverencial frente al mundo natural, ¿por qué va a asociar al perro con el demonio?
Yo creo que hay una sola respuesta histórica, y es que ella asocia este perro con el perro de los conquistadores que se comen a los indios y a los mestizos. Y como ella era mestiza, ella hace que el perro de los conquistadores la muerda a ella para asumir en cuerpo propio el sufrimiento de su pueblo y transformar su cuerpo en un ex voto humano. Ese es mi Santa Rosa, que piensa en términos, en categorías simbólicas. Rosa no estaba sola. Su vida era muy parecida a la de un enorme número de monjas y beatas contemporáneas a ella. Como dice Mujica, Rosa conoció a algunas de estas beatas, compartió muchas de sus lecturas, escuchó idénticos sermones y fue atendida por los mismos confesores. Las beatas eran mujeres que habían tomado el voto de obediencia, de castidad, de pobreza, pero que no habían ingresado al matrimonio, ni tampoco habían ingresado al convento. Entonces estaban en un medio camino liminal, ambiguo, y siempre, bueno, ellas avanzaban el camino espiritual con el apoyo de los confesores. Pero como a las mujeres no se les permitía predicar, por la famosa sentencia de San Pablo, que decía que las mujeres deben guardar silencio, no existen órdenes de predicadoras mujeres, ¿no? Sin embargo, nada impide que las mujeres sean visionarias, ¿no? Y entonces es a través del mundo de las visiones que muchas de estas beatas laicas empiezan a tener un tremendo protagonismo social a través del mundo visionario. En 1614, 3 años antes de su muerte, la Inquisición mandó a interrogar a la futura santa para determinar si sus delirios eran producto de sus excesivos ayunos y de sus penitencias. Fueron varios quienes la entrevistaron, entre ellos un doctor, Juan del Castillo. Ese doctor la interrogó durante 2 días, aquí donde estoy, en el huerto de su casa, y concluyó que las visiones que tenía Santa Rosa provenían del cielo y no de una melancolía demoníaca. Del mismo modo, del Castillo concluyó que Santa Rosa padecía de una constante sensación de abandono. Ella sentía que Dios se había ausentado y la había dejado sola, pero que esta angustia era superada por su profunda sensación de conexión con Cristo. Lo curioso es que 7 años después de la muerte de Santa Rosa, la Inquisición incautó los escritos del médico Juan del Castillo y concluyó que él sí sufría de melancolía. Es decir, el mismo médico que había dicho que Santa Rosa no tenía melancolía fue acusado de la misma enfermedad. Del mismo modo, algunas beatas alumbradas que habían sido compañeras de Santa Rosa fueron interrogadas y la Inquisición concluyó que las visiones que éstas tenían eran más producto de ciertas lecturas que de sus propias experiencias. Una paradoja. Santa Rosa, vuelta santa, y sus seguidores acusados por la Inquisición. Juan del Castillo, que fue el médico seglar de la Inquisición, que se entrevista con ella por varias horas, le hace un examen de conciencia y de hecho hay algunas pinturas
donde se representa a Santa Rosa con Juan del Castillo, con Juan de Lorenzana, que era un confesor, hablando y entrevistándose con ella. Ahí le explican el tema de las visiones, que es un tema, dicho sea de paso, que no puede ser analizado por la psicología moderna. Probablemente haya tenido un cuadro psicótico por la presencia de alucinaciones y creencias extrañas. Un cuadro de trastorno alimentario, probablemente una anorexia nervosa. En su momento llegó solamente a comer diariamente una hostia, desayuno, almuerzo y comida. Y en los días de ayuno comía pepitas de limón. Esa era su dieta y la dieta más estricta. Es muy similar a lo que hace una anoréxica en estos días. Come más o menos una cantidad similar de comida. Eso llevó a un estado de agotamiento físico, ¿no? de gran debilidad y de desnutrición crónica, ¿no? Que por su parte también da lugar a la presencia de algunas alteraciones de tipo mental debido a una hipovitaminosis. Porque la psicología moderna no tiene las categorías para entender lo que es una visión sobrenatural. Porque para los psicólogos modernos todos son proyecciones de la psique. Entonces no existe la posibilidad de un mundo de conocimiento que exista independientemente de tu propia psique. Los santos creen que sí, que no solamente hay psique, sino que hay espíritu, un mundo superior, distinto e independiente a lo que tu mente es capaz de percibir. Y los visionarios son aquellos que a través del ojo de la imaginación, que no es una fantasía la imaginación, es un órgano que te permite aprender el mundo de formas espirituales que está entre el mundo de la materia en el que vivimos y el mundo intelectivo absolutamente trascendente donde no hay formas. Digamos que el ojo de la imaginación lo que ve es el mundo de los ángeles y el mundo de las visiones. Rosa usaba hábito dominico, pero no era una monja ni vivía en un convento. Ella era una terciaria, es decir, una laica que estaba ligada a la iglesia, pero no de manera formal. Santa Rosa es una terciaria dominica, ¿no? Eso significa que podía vivir en su casa, pero llevar una vida más austera y con votos de castidad, ¿no? Los últimos años de su corta vida los pasó Rosa en la casa de su padrino, el contador Gonzalo de la Maza, y su esposa, María de Uzátegui, en lo que hoy es el convento de Santa Rosa de las Madres, muy cerca al Mercado Central. Para entonces ya se encontraba mal de salud. Estaba débil y no podía trabajar. Sus confesores dicen que ella ayunaba muchísimo, que comía muy poquito. Y doña María de Uzátegui dice que ella llevaba, cuando vivió en su casa, llevaba 6 acemitas. Las acemitas eran unos panes de afrecho, los panes más pobres en esa época. Y prácticamente al final de la semana, cuando salía de los aposentos que ella ocupaba, pues salía casi con 5 panes, ¿no? Casi no había comido nada. Entonces su vida prácticamente era un milagro, ¿no? Los confesores dicen que tocarle el brazo, por ejemplo, era tocar prácticamente huesos, ¿no? Como vimos, Rosa tenía desavenencias con su madre
y además un padre enfermo. Esa distancia de la familia es fundamental porque revelaba tensiones continuas con su madre. Doña María de Oliva siempre tuvo una actitud inconforme frente a las decisiones de su hija. Le buscó pretendientes para casarse, pero lo que Rosa ansiaba era desposarse con Dios. El domingo de Ramos del año de su muerte, es decir, 1617, sucedió algo asombroso. Rosa se casó de manera mística con el niño Jesús de la iglesia de Santo Domingo, quien, según la leyenda, al ella orarle, cobró vida propia. Jesús le propone el matrimonio y le dice, no, quiero que seas mi esposa, y ella contesta que sí. Y entonces este es el episodio que se llama Desposorios Místicos y que están representados en varias pinturas incluso, ¿no? Rosa asistía frecuentemente a la iglesia de Santo Domingo. Iba todos los días a orar. Un día, cuando se pensaba que los piratas estaban a punto de invadir Lima, lo primero que hizo Rosa fue acudir a la iglesia. Santa Rosa tiene un espíritu heroico. Ella es como nuestra Juana de Arco. Cuando ella se entera que vienen los piratas holandeses y que están en las costas del Callao y que están dispuestos a ingresar para saquear Lima, destruir sus iglesias y violar sus mujeres, ella se remanga las mangas, se recorta el hábito, va corriendo a la iglesia de Santo Domingo, se trepa sobre el altar y, transformada en leona, dice: yo le pediré a los herejes calvinistas que corten mi cuerpo en pedacitos antes que se atrevan a tocar a mi divino amado en el altar. Es una mujer heroica que tiene una fe profunda y que tiene una relación mística con Jesús, ¿no? Rosa sufría constantemente de dolores de cabeza y de los costados, también de taquicardia y gota. Parece ser que su enfermedad terminal fue aneurisma cerebral y una probable tuberculosis pulmonar, ya que le brotaba sangre por la boca. Llegado el momento, Rosa pidió que viniesen todos los negros y negras esclavos de la casa del contador, y a todos les pidió con gran humildad que la perdonasen si en palabra u obra los había ofendido. Luego les echó su bendición. De pronto se produjo el paro cardíaco. Hubo una brevísima pausa y luego exclamó: Jesús sea conmigo, y murió. Era un jueves 24 de agosto de 1617, hace ya 400 años. Fue amortajada por María de Uzátegui. Le pusieron el hábito de Santo Domingo y el de Santa Catalina de Siena, como ella misma había pedido. El cortejo partió de la casa del contador rumbo al convento de Santo Domingo. La santa iba en una litera abierta. Lima se volcó a las calles para ver su cadáver. Las veredas, balcones y azoteas estuvieron repletas de gente. Fue la concentración humana más grande de la colonia. El gentío era impresionante. La gente se arremolinó sobre su cadáver, arranchándole todo lo que podían: trozos de hábito, flores. Su entierro demostró por primera vez la magnitud de su culto, que alcanzaba a todas las clases sociales. Antes de ser sepultado, el cadáver de Santa Rosa fue vestido 6 veces. ¿Por qué?
porque los devotos le arranchaban la ropa para guardarla como reliquias. Dicen que se veía hermosa, como dormida, no como muerta. Fue velada en el noviciado de Santo Domingo. El arzobispo de Lima, de ese entonces, Bartolomé Lobo Guerrero, besó sus manos antes de que fuese enterrada. A pesar de la vigilancia, un devoto, un fanático, en realidad en el afán de besarle los pies, le terminó arranchando un dedo. Dicen que los fragmentos de su hábito, las hojas de palma, sus escapularios, el polvo, las astillas de la ermita se convirtieron en reliquias que se repartieron por todo el Perú y dicen que comenzaron a curar gente. Como ustedes saben, se han tejido un montón de historias alrededor de los milagros de Santa Rosa. Estamos en la iglesia de Santo Domingo y aquí se guarda el cráneo de Santa Rosa. Dos años después de su muerte, con el objeto de que su cuerpo pueda ser venerado por todos, el arzobispo mandó trasladarla desde la cripta donde estaba a la iglesia de Santo Domingo. Su cadáver fue colocado junto al retrato post-mortem que le hiciera el pintor italiano Angelino Medoro. Más tarde, en 1624, la Inquisición ordenó que sus restos y el retrato fuesen retirados de la iglesia por tratarse de un culto no autorizado, vinculado con una posible epidemia beateril iluminista. Cuando descubren que Santa Rosa había desatado en Lima una epidemia de mujeres clarividentes, o sea, también una visionaria, pero 20 mujeres visionarias, 20 mujeres que tienen desposones místicos con el niño Jesús, ya tampoco, ¿no? Y entonces ahí sí ya los inquisidores se pusieron fuertes y empezaron a cuestionar a todas estas, las llamaban alumbradas. Muchas de ellas, digamos, reconocieron que fingían la santidad, todas querían imitar a la santa, y de hecho cuando se murió Santa Rosa, se agotaron todos los cilicios que estaban en venta en Lima. Toda la ciudad se ciliciaba. O sea que ahí los psicólogos modernos tendrían en realidad que hablar ya de una neurosis colectiva. En 1668 fue beatificada y luego convertida en patrona de la ciudad de Lima y de los reinos del Perú y en patrona universal y principal de toda la América y dominios de España. Las fiestas de la beatificación fueron grandiosas, tanto en Lima como en Roma. Fue canonizada por Clemente X en 1671, proclamándola principal patrona del Nuevo Mundo. En el proceso se le atribuyeron 4 milagros, consistentes en sanaciones espectaculares de enfermos desahuciados por los médicos. En el primer estado, que es la beatificación, le aceptan 5 milagros y en la de canonización le aceptan 4 milagros. Pero lo interesante de estos últimos es que todos fueron hechos fuera de Lima, fuera de América, fueron aceptados en Europa, ¿no? Nosotros estamos hablando de ciudades de Cesar, Palermo, Amberes, Sevilla, que van a tener relaciones de milagros. Y en ese aspecto es bastante interesante porque muchos están relacionados con curaciones milagrosas. Todos los milagros se realizaron en Europa, demostrando que su culto no tenía fronteras. Pero a mí me llama la atención que justamente en uno de los milagros aceptados se dice que la persona que estaba en Cesar, ¿no? O sea, Italia, tenía polvitos, o sea, el hermano le dio polvitos de Santa Rosa, el sepulcro de Santa Rosa, para que el hermano lo bebiese y así se salvó. Entonces, imagínate, entonces hubo todo
un, digamos, tráfico, ¿no?, de los polvitos del sepulcro de Santa Rosa que llegaron a Europa. Rosa fue la santa predilecta del general José de San Martín, quien la nombró patrona de la independencia americana. Grau la tenía en su camarote del Huáscar y le rezaba en sus horas más difíciles. En Rosa se han condensado las aspiraciones de todos los sectores de la sociedad a lo largo del tiempo. A 400 años de su muerte, Santa Rosa sigue siendo un misterio, pero también un símbolo para nuestro país y sigue despertando pasiones. Se escriben libros hasta el día de hoy sobre su vida, se hacen telenovelas, ficciones, películas. Y cada 30 de agosto y el resto de días también, la gente se acerca con sus pedidos en un papelito para que ella cumpla sus deseos. Y aquellos que no pueden hacerlo materialmente, le escriben por correo electrónico, acorde con los tiempos en que vivimos. También hay mucha gente que ha desacreditado, por decirlo de alguna forma, la figura de Santa Rosa, que la desprecia, que la denigra. Nosotros, como somos un programa de historia, simplemente presentamos los hechos sin ánimo de juzgar a nadie, porque no somos jueces de nada. Estoy en la cripta donde están enterrados los restos de Santa Rosa, en el convento de Santo Domingo. Y desde aquí nos despedimos. ¿Qué? ¿Nos vemos en la próxima?